Como sabéis, cuando hemos definido Axil, que hemos hecho, claro, hemos hecho solo estructuras de barra, ¿vale? Entonces, por lo general, pues eso, el Axil, ya sea tracción o compresión, es una fuerza en la dirección de la barra. ¿Vale? Podemos tener un esfuerzo axil de compresión o podemos tener un esfuerzo, lo he hecho al revés, un esfuerzo axil de tracción o un esfuerzo axil de compresión. ¿Vale? Lo del signo, lo mismo nos da, ¿vale? Uno será positivo, otro será negativo, ¿vale? Pero es las dos cosas que podemos tener. Podemos tener un axil de tracción o un axil de compresión. Esto lo hemos pintado, como hemos analizado barras, ¿vale? Pues lo hemos pintado así, una fuerza en la dirección de la barra. Pero imaginaros que tenemos, pues en vez de una barra, una zapata, ¿vale? Un elemento más tridimensional en el que no hay ninguna dimensión que gane. Entonces, en este elemento que es una barra, ¿vale? Vamos a ponerle unos ejes por aquí, pues como queráis, X, Y y Z. ¿Vale? Pues yo puedo tener esta fuerza, ¿vale? Y esta fuerza de aquí es una compresión en el eje Z. Pero también puedo tener una fuerza así, ¿vale? Y sería una tracción en el eje X. Incluso podría tener otra fuerza más hacia aquí y sería una compresión en el eje Y. ¿Vale? Cuando tenemos, incluso, aunque esto fuera una barra, ¿vale? Aunque fuera una barra, esto es una tracción, pero si yo, esto lo pongo algo loquito, si yo le pongo aquí una fuerza así y una fuerza así a todo lo largo, ¿vale? Estoy generando una compresión perpendicular a esa barra, ¿vale? Bueno, el esfuerzo axil es esto. ¿Qué genera el esfuerzo axil? Es decir, ¿qué ocurre cuando tenemos una barra? ¿Vale? ¿Qué ocurre cuando tenemos una barra y la comprimimos o la traccionamos? Pues que se alarga o se acorta. Está el... Si tenemos una barra así y le aplicamos un esfuerzo así de tracción, ¿vale? Lo que ocurre es que esta barra se alarga. ¿Vale? Esta barra que tiene una longitud L, cuando le aplicamos un axil, ¿vale? Esta barra que tiene, se alarga una longitud incremento de L. ¿Vale? Entonces, este N sería el axil, el esfuerzo axil, L sería la longitud de la barra o de la pieza, incremento de L sería pues eso, lo que se alarga. El incremento o decremento, dependiendo si el esfuerzo es de tracción o de compresión, el incremento de longitud. ¿Vale? ¿De qué depende también esto? Hombre, pues no es lo mismo coger una barra de esta de por expand y comprimirla que coger, ¿qué es lo que ves aquí? ¿Vale? Que coger la barra esta del flexo, ¿vale? Que es de hierro, y empezar a estirarla. ¿Vale? Eso se alargaría y se acortaría menos. Entonces también depende del material.
¿vale? Depende del material. En este caso depende del módulo de Young del material o módulo de elasticidad o módulo de elasticidad longitudinal. ¿Vale? Hay dos módulos de elasticidad, el de longitudinal y el transversal, pero como el más común es este, pues al módulo de Young, pues a veces le llama módulo de elasticidad, ¿vale? Pero si somos estrictos, el nombre es este, elasticidad longitudinal, ¿vale? Aunque por lo que más se conoce es por el módulo de Young. Entonces, esto es la propiedad del material. Y también depende del área, ¿vale? Esta sección de aquí tendrá un área. Área transversal, ¿vale? Es decir, no es lo mismo estirar una barra que tiene un área pequeñita que estirar una barra que tiene un área más grande. Mientras más área tengamos, más coste. ¿Vale? Pues esto está relacionado, todas estas cosas. ¿Vale? Es decir, si cogemos en un gráfico ¿vale? Y vamos marcando puntos, es decir, yo cojo una barra como esta y le añado una fuerza N y mido, pongo aquí la N y pongo aquí el incremento de L, ¿vale? Pues si aplico una fuerza N, esto se desplaza un cierto movimiento. Si aplico una fuerza más grande, pues se desplaza otro cierto movimiento. Y si aplico una fuerza todavía más grande, pues se desplaza otro cierto. Y si nos damos cuenta, todos estos puntos están en una recta. ¿Vale? Si aquí tengo N1, N2, N3, aquí tendría incremento 1, incremento 2, incremento 3. ¿Vale? Es decir, que hay una proporción, ¿vale? Hay una proporción directa, elástica, entre el alargamiento y el axil. ¿Vale? Lo que pasa es que si cambio alguno de los otros dos parámetros, es decir, si cambio la longitud de la barra o cambio el área, esta curva cambia. ¿Por qué? Porque todos estos valores están relacionados. Entonces, ¿cómo están relacionados estos valores? Pues mira, el incremento de longitud es proporcional al axil. Es decir, mientras más carga pongamos, más se alarga la barra. El incremento de longitud también es proporcional a la longitud de la barra. Es decir, mientras más larga sea la barra, más se alargará. ¿Vale? Es más fácil. Bueno, pues esto mismo. ¿Vale? Si yo tengo esta barra y le aplico una fuerza, pues esto se comprime algo. ¿Vale? Si estiro de aquí, pues algo se alarga. Pero si en vez de coger toda esta barra, cojo solo por aquí, intentar alargar solo estirando esos 2 centímetros de ese centímetro de ahí es más complicado. Es decir, una barra que tiene una longitud muy grande es fácil de estirarla al menos 1 centímetro, pero una barra que tiene una longitud muy pequeña, pues es más difícil estirarla o comprimirla. No. Ah, sí, espera, tenía un... Vale, esto es una goma normal y corriente. ¿Vale? Entonces, la idea es que esta goma tiene una cierta longitud. Si yo le aplico una fuerza pequeña, pues bueno, más o menos, ¿vale? Se desplaza. ¿Vale? Es decir, que puedo desplazar un par de centímetros sin hacer una fuerza excesiva. ¿Vale? Pero si lo cojo desde aquí, ¿vale? Y entonces ahora la longitud de la barra es esta, e intento que se desplace lo mismo, el mismo centímetros o 2 centímetros, tengo que hacer mucha más fuerza.
¿Por qué? Porque ahora tengo que estirar, antes estiraba estos 5 centímetros, o 6 o 7, para que creciera 1 centímetro. Pero ahora tengo que estirar 1 centímetro para que crezca 1. Es decir, en este caso tenía que crecer un 20% ese centímetro, en este caso tiene que crecer un 100%. Entonces tengo que hacer más fuerza. Así que esto es proporcional a la longitud. Mientras más larga sea la barra, ¿vale?, más incremento de longitud se produce. Y esto es inversamente proporcional al módulo de Young, ¿vale? Me cuesta menos estirar la goma que estirar el Polespan, pero aún así me cuesta menos estirar el Polespan que no estirar el hierro. Así que dependiendo del tipo de material, de lo resistente que sea, ¿vale?, costará más o menos. Y aquí tenemos también el área, ¿vale? Evidentemente, pues es más fácil estirar solo una barra, una sección que estirar de las dos secciones, ¿vale? Y mientras más área tengamos que estirar, más costará y menos se hará. Así que estos están relacionados así todos estos parámetros, ¿vale? De todas formas, esta no es la forma más habitual en la que se suele ver, ¿vale? Si agrupamos, si el incremento de L lo pasamos abajo, ¿vale?, a esto le llamamos deformación unitaria o alargamiento o acortamiento unitario. Deformación unitaria. Y si al axil entre el área lo agrupamos, es lo que llamamos la tensión. En este caso es una tensión normal, porque es perpendicular a la superficie. Tensión normal, ¿vale? Llamamos normal porque si este es el esfuerzo, ¿vale?, lo que tenemos es un conjunto de tensiones que son perpendiculares a la superficie. Bueno, entonces, la forma más habitual de verla, si esto es la tensión y el otro es el incremento de longitud, la forma más habitual de ver esta ley es así, que es lo mismo, ¿vale?, pero se suele ver así. Tensión igual al módulo de Young por la deformación unitaria. Y a esto se le llama la ley de Hooke, ¿vale? Mole, que por cierto, la ley de Hooke ha salido en 2 series de Netflix. ¿En cuáles? Bueno, en una no sé si habrá salido, pero me imagino que sí, porque como han salido todas las leyes de la física, ¿vale?, me imagino que en alguno de sus 40 temporadas, en Big Bang Theory habrán sacado también esta. Pero quitando esa, en la que habrán salido todas, hay otra serie en la que aparece Hooke. ¿Ada? Es la única serie de Netflix que la protagoniza un ingeniero de estructuras. Ni idea. ¿No sabéis cuál es la serie que protagoniza un ingeniero de estructuras? No hay muchas, ¿eh? No, bueno. Prison Break o Prison Break o como se pronuncia. Nadie la ha visto. Soy el único. Bueno, no me lo creo. ¿Nadie ha visto esa? No, bueno, no. Nadie. Madre mía. Pues nada, nadie ha visto.
pues no sabéis lo que estáis perdiendo, ¿eh? No es un profe de estructura, bueno, ya, si veis 2 o 3 episodios, ya veréis que no. Eso sin ver la primera temporada, luego ya se les fue la pinza, ¿vale? Pero los primeros 2 o 3 episodios, esto ya os enganchará de... Pues bueno, esa es la única serie, ¿vale?, en la que sale esto, la ley de Hooke. Creo que mal aplicada, ¿vale?, pero sale. Molt bé, pues esto es lo que tenemos con el esfuerzo axil. Y esta es la ley que gobierna el esfuerzo axil, ¿vale? Nos relaciona las tensiones con las deformaciones, ¿vale? Relaciona lo mismo aquí, axil. ¿Vale? Esto está escrito así, también lo podemos reescribir y podemos poner el axil aquí y poner incremento de L por E por A partido L, ¿vale? Incremento de L, E A partido L, si lo podemos reescribir como queramos. Pero la idea es que está relacionado el esfuerzo axil que hacemos con la deformación, ¿vale? También está relacionada la tensión normal con la deformación o la tensión normal con incremento de longitud, ¿vale? Y con ese módulo de Young. Este módulo de Young, ¿vale?, para el acero vale 210.000 newtons milímetro cuadrado. Para el hormigón podemos poner aquí unos 30.000 newtons milímetro cuadrado. ¿Vale? Pongo el simbolito porque para el caso del hormigón depende de la resistencia del hormigón. Entonces, claro, si es más resistente el hormigón, el módulo de Young es más elevado. ¿Ok? Bueno, pues esto nos permite hacer esto. No sé si habéis hecho alguna vez imagino que sí, yo lo hice en bachillerato, lo hice aquí en física y lo hice en física en caminos. El típico experimento de coger un muelle y, ¿vale?, este muelle estaba así y entonces medías la longitud del muelle, después ponías un disco y medías el alargamiento, después ponías 2 discos y medías el alargamiento, ¿vale?, y así con una serie de discos. Y entonces, al poner eso en un gráfico, tenías la constante del muelle. ¿Eso lo habéis hecho alguna vez? No. Sí. Algunos sí, algunos no. Vale, pues esto es un experimento simplemente para demostrar esta ley de aquí, ¿vale? Que hay proporción directa entre tensiones, deformaciones entre axiles y fuerzas, ¿vale? Bueno, eso es un experimento que podéis hacer en casa. ¿Sabéis lo que es un dinamómetro? ¿No? Bueno, un dinamómetro es, bueno, esto de aquí, una especie de pesamaletas, ¿vale? Bueno, fijaros, es un aparato en el que tú cuelgas de aquí un peso, ¿vale? Y aquí te aparece en la marca el valor del peso, ¿vale? Los hay digitales, como este de aquí, ¿vale?, que tú cuelgas un peso y te dice, ¿vale? Los hay digitales y los hay con un muelle dentro, ¿vale? Hay un muelle aquí dentro y simplemente cuando tú cuelgas algo de aquí, el émbolo este va bajando, el muelle se estira y te marca esto, ¿vale? Es decir, es esto de aquí en el que dices, tú coges y mides, pones aquí un disco de 1 kilo y se alarga hasta aquí. Pues ahora coges un tubo, ¿vale? Coges un tubo de cristal, lo marcas aquí y marcas aquí 1 kilo. Y ya sabes que cuando estires del gancho y la línea llegue aquí, has llegado a 1 kilo, ¿vale? Es decir, es el mismo experimento, ¿vale?, hecho con un muelle, pues luego graduado, ¿vale? Entonces, bueno, pues es esto de aquí. No sé si tenéis alguno, pero bueno, esto, si pilláis en AliExpress por 1 euro tenéis algo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre con esto si empezamos, ¿vale?, esto que es un pesamaletas, ¿vale?, si se nos ocurre
¿vale? Pues subirnos de ahí y pesarnos. Pues que lo más probable es que esto que tiene aquí un muelle, ¿vale? El muelle acaba haciendo así y se deforme. ¿Por qué? Porque los materiales son elásticos, como este que hemos puesto, pero son elásticos hasta un cierto valor. Llega un momento en el que esto se rompe, ¿vale? Igual que esta goma, esto es elástico, pero llega un momento en el que esto cuando estire de más, me la cargaré. El por spam lo mismo, es elástico, pero si estiro o comprimo, llega un momento en el que me lo cargo, ¿vale? Entonces, todos los materiales son elásticos, ¿vale? Recuerdo, pues no sé, hace 20 años, una amiga me preguntó, oye, ¿algún material que sea elástico? ¿Vale? Y claro, yo pensaba, digo, pues aquí quitando la goma, digo, algún material, algún mineral, o material o mineral, no me acuerdo que me preguntó, así, algún material, algún mineral que sea elástico, y eso, ostras, pues no hay ninguno, porque la goma, pero no es un mineral, tal. Error. Todos los materiales que existen en el mundo, todos son elásticos. Lo que cambia es en qué rango son elásticos, ¿vale? Es decir, si cogemos, si ponemos aquí el incremento de longitud y aquí el axil, por ejemplo, si ponemos una goma, ¿vale? Aplicamos muy poca fuerza y se deforma muchísimo. Así que si cogemos una goma, se comporta así, ¿vale? Si cogemos un plástico, pues hombre, al plástico le cuesta más, es decir, que para esta misma deformación yo tengo que aplicar más fuerza, así que se deformará así. Si cogemos una pieza de, yo qué sé, de acero, ostras, pues al acero le va a costar, ¿vale? Al acero le va a costar, así que para que, imaginemos que cogemos un cable muy fino de acero, un cable muy fino, pues para que se deforme muy poco, yo tendré que hacer mucha fuerza, así que el acero se comporta así. Y si cogemos a lo mejor el cristal, ostras, pues el cristal a lo mejor también se comprime igual o no, ¿vale? A lo mejor está por aquí o está por aquí, perdón, o está por aquí. ¿Cuál es la diferencia luego entre estos materiales? Pues que la goma, por ejemplo, permite que se alargue mucho, 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 mucho hasta que se rompa, ¿vale? El acero también probablemente permite que se alargue mucho, mucho, mucho hasta que luego va doblando. Bueno, el acero hace una cosa así, va doblándose, 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 doblándose hasta que se rompe. Mientras que el cristal, a lo mejor el cristal es un poco más elástico, es decir, necesito menos fuerza para comprimir el cristal que el acero, pero el cristal hace esto, ¿sí? Es decir, el cristal se va deformando y de golpe rompe. Mientras que el acero, como los muelles, a medida que vas estirando, 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 se va dando de sí y poco a poco hasta que al final rompe, ¿vale? Entonces, el hecho de que el acero haga así es que es un material, perdón, quiero decir, el hecho de que todos los materiales tengan un rango en el que son proporcionales las tensiones y las deformaciones significa que son elásticos en un cierto margen. Después, si el material, como en el acero o el muelle, se va deformando, deformando, ¿vale? Pues son materiales, creo que serán dúctiles. Mientras que si es como el cristal, que estiras un poquito y aguanta porque es elástico hasta que peta, es un material frágil, ¿vale? Es decir, todos los materiales tienen un rango en el que podemos comprimirlos o estirarlos y son elásticos. Lo que pasa es que en algunos materiales ese rango es muy grande y en otros es pequeño. Y luego hay otros que cuando nos pasamos de la zona elástica se deforman, ¿vale? Y hay otros que petan, ¿vale? Eso hay lo que no sé, como de vez en cuando van apareciendo por ahí vídeos con una prensa, lo que no sé cómo ponerlo, vídeo prensa, aplastando frutas, aplastando balas, aplastando no sé qué, ¿vale? Hay por ahí alguien, no sé si experimentar en casa, pero hay alguien por ahí que tiene una prensa hidráulica, no, pero no es este, ¿vale? Pero hay gente que tiene una prensa hidráulica por aquí, ¿vale? Y va aplastando cosas. Entonces, si os fijáis, si aplasta una pelota, pues la pelota es elástica. ¿Vale? Hay cosas que son elásticas y que las puedes ir chafando, ¿vale? Habrá por aquí un coco, ahora no sé qué, pero bueno, habrá una pelota de billar,
No, una pelota de bolos, una pelota... Entonces, todos estos materiales, si os fijáis, son elásticos a cierta medida, pero luego hay unos que... bueno, pues es un vídeo tonto, ¿vale? Pero hay todos los materiales, hay un momento en el que aplica fuerza y se van deformando. Luego hay unos que eso se deforma, y si suelta no ha roto, y hay otros que en cuanto se deforman ya un poco, petan. ¿Vale? Entonces, nosotros estamos en el caso del acero, que es lo que vamos a hacer sobre todo. El acero es un material elástico, es decir, que podemos estirarlo, ¿vale? O comprimirlo y se deforma. Y no es frágil el acero, ¿vale? ¿Qué es lo que le ocurre al acero? Pues al acero lo que le ocurre es que si tenemos aquí, si tenemos una barra de acero y la estiramos, ¿vale? Lo que le ocurre al final es que la barra hace una cosa así, ¿vale? ¿Vale? Es decir, se va deformando, va reduciendo secciones hasta que al final se rompe. Pero es un material que es dúctil, ¿vale? Es decir, que se puede deformar mucho y que la rotura no es frágil, no rompe sin avisar, sino poco a poco. El límite del acero es 210.000 newtons milímetro cuadrado. ¿Eso qué significa? Pues bueno, si venimos aquí, tenemos el incremento de longitud, hemos dicho que era N, L, E y A. Y hemos dicho que el módulo de Young es 210.000 newtons milímetro cuadrado, ¿vale? ¿Qué significa eso? Yo había querido mirar qué tensión tiene el cable del puente San Francisco, pero no creo que esto sea tan fácil como poner tensión, cable, puente San Francisco. No, digo ya, mirando así otros más cables. Aparece el cable, pero no sale. Pone los que hay, pero no pone. Bueno, pues nada. Pues lo vamos a hacer a ver. Por ejemplo, imaginaos, vamos a coger, pues eso, un cable de acero. ¿Vale? Un cable de acero. ¿De qué diámetro lo podemos hacer? Pues bueno, los cables de acero no son muy gordos, vamos a poner así, un cable de acero de 1 centímetro ya es un pedazo cable, ¿vale? Así que vamos a poner uno más pequeñito. Vamos a poner un cable de acero de 1 milímetro, ¿vale? Que es más o menos el cable del freno de una bici, ¿vale? Un cable de acero de 1 milímetro, ¿vale? ¿Qué longitud le vamos a poner? Pues yo qué sé, vamos a poner una longitud grande, un cable, ¿vale?, de ese diámetro, ¿vale? Un cable de freno de una bici, y 10 metros, 10 metros. El módulo de Young lo tenemos, 210.000 newtons milímetro cuadrado, ¿vale? Y ahora, pues yo qué sé, vamos a hacer otra... ¿Qué fuerza intentamos que aguante esto? Algo, ¿vale? Imaginaos que cogéis, tenéis mucho cable de freno, ¿vale? Y queréis aguantar algo, pues yo que sé, algo que pese 1.000 kilos, ¿vale? Una tonelada. Una tonelada, que son 1.000 kilos, que son 10 kilonewtons, ¿vale? Vamos a ver, ¿esto cuánto se alargaría? ¿Vale? Es un cable pequeñito, tiene mucha longitud y tiene una fuerza, ¿vale?, 10 kilómetros. Pues vamos a ver lo que se alarga. Incremento de longitud. El axil, si lo ponemos todo en newtons y en milímetro, son 10.000 newtons. La longitud, 10.000 milímetros. El módulo de Young, 210.000 newtons milímetro cuadrado. Y el área, pi por 1 al cuadrado partido 4. Se me toca una duda. ¿Cuál es el factor de conversión de kilogramos a kilonewtons?
Kilogramos a kilonewton. Yo lo que cojo es 1 kilo, 10 newtons, porque lo del 9,8 no es muy cansino. ¿Vale? Entonces, 1 kilo, 10 newtons. Si tenemos una tonelada, son 1000 kilos, ¿vale? Y eso, una tonelada son 10 kilonewtons, ¿vale? Porque 1 kilonewton son 1000 newtons. ¿Vale? Entonces, de una tonelada son 1000 kilos, ¿vale? Como 1 kilo son 10 newtons, pues estos son 10.000 newtons. Y 10.000 newtons, pues son 10 kilonewtons. ¿Sí? Sí, gracias. Esto entre 210, 1, 2, 3, entre pi y por 4. El incremento de longitud, pues nos hemos pasado, nos ha salido una burrada, 606 milímetros. 60 centímetros se alarga esto. Me parece una burrada. 10.000 NL pi por el diámetro al cuadrado partido 4. Pues bueno, pues lo que sale. Se va a alargar un montonazo esto. Pues no da la sensación, ¿no? Que un cablecito de acero se acabe alargando tanto. 10, 1, 2, 3, por 10, 1, 2, 3, entre 210, entre pi y por 4. Pues 600 milímetros cuadrados. Digo, 600 milímetros. Pues se alarga esto. Bueno, mi orden de magnitud lo hemos fallado. Se alarga bastante más. ¿Vale? Otro ejemplo. Un pilar de acero. ¿Vale? Claro, esto se alarga 600. ¿A qué tensión estamos metiendo el cable? Porque igual probablemente antes de alargarse tanto, esto tiene pinta de que vaya a petar. ¿A qué tensión estará sometido el cable? Pues la tensión será el axil entre el área. El axil serán 10.000 newtons. El área será pi por 1 al cuadrado partido 4. Esto es 10.000 entre pi por 4. 25.464. ¿Cuál es el problema? Que el acero tiene una tensión admisible, ¿vale? Si es un perfil, es unos 200, 300, y si es un cable de acero, pues es del orden de 1000, más o menos. Tensión admisible, cable acero. Suele ser en cables de acero para unos 1000 y algo. Carga de rotura, 160 kilos, metro cuadrado. ¿Qué tipo de unidad es esa? Los cables de acero están por 1600, 1000. Tenemos un orden de magnitud. Ay, es que eran 1600, me parece que. Resistencia, cable, cero, creo que era y la nomenclatura era algo así como I1600, una cosa así. Bueno,
ver, un solo. Cuando buscas algo, esto te sobra. Cables de acero. Los cables de la grúa, por ejemplo, al final son todos más o menos del estilo. ¿Vale? Los cables están formados por varios de estos tendones. Y aquí, esto, 1700, 1900, 2000, ¿vale? Por ahí van las tensiones, ¿vale? Entonces, si contamos esto, una tensión de unos 1600 newtons milímetro cuadrado y tenemos 25.000, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que el cable ha roto. ¿Vale? Así que con el cable de acero del freno de la bici no colguéis un coche, ¿vale? Es decir, ¿qué ocurre? Que antes de alargarse tanto, esto ha roto. Es decir, que habría que poner, pues evidentemente eso, un diámetro más grande. ¿Vale? Pues vamos a probar. Y si ponemos un cable de diámetro 10 milímetros. Si ponemos un cable de diámetro 10 milímetros, tenemos una tensión N entre A de 10.000 newtons partido pi 10 al cuadrado partido 4. 10.000 entre pi entre 100 por 4. 127, ahora habrá sobradísimo. ¿Y qué incremento de longitud tendríamos? Pues ponemos los 10.000, que es la misma fuerza y la misma longitud, los 210.000 y el área pi diámetro al cuadrado partido 4. Pues sale 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, entre 210, 2, 3, entre pi por 4 y entre 100, 6,06. ¿Vale? Ahora, fijaros que si cogemos el cable de 10 metros de 1 centímetro y le pedimos la fuerza, apenas se alarga 6 milímetros. ¿Vale? Y evidentemente ahora no ha roto porque está a 127. Y si hacemos un pilar de acero, ¿vale? Vamos a coger un pilar. ¿Vale? Imaginaros, vamos a hacer esto. Imaginaos que este es nuestro edificio, ¿vale? Aunque tenga más zonas por aquí, ¿vale? Pues imaginaos que este es nuestro edificio. Vamos a poner el pilar este de aquí. Tenemos una planta, 2 plantas y 3 plantas que aguantar, ¿vale? Una planta, 2 plantas y 3 plantas que aguantar. Y que nuestro pilar, ¿vale? Pues tiene, ¿vale? El que queramos, uno de por aquí, aquí continúa, pues hay una luz de 5 metros en una dirección y de 6 metros en la otra, ¿vale? Creo que habéis hecho algo así en algún taller. Libros. Otros, prontuario. ¿Vale? Vamos a coger un pilar, pues un HB, que son lo que se suele utilizar en pilares. Tenemos los HB aquí. Vamos a coger, por ejemplo, un HB 300, que es un pedazo pilar. ¿Vale? Un HB 300, aquí, tiene un área de 149,1 por 10 a la 2 milímetros cuadrados. ¿Vale? Un HEB 300 tiene un área de 149, 10 milímetros cuadrados. El módulo de Young es 210.000 newtons milímetro cuadrado. La longitud del pilar, ¿vale? Este pilar de aquí, pues vamos a poner que son más o menos 3 metros. El axil, ¿qué carga le va a llegar aquí? Bueno, pues más o menos el peso propio de uno forjado son unos 300 kilos. ¿Vale? El peso del forjado son 300 kilos.
la sobrecarga de uso unos 200. Y si contamos pavimentos y falsos, podemos llegar a otros 100. ¿Vale? Así que 600 kilos por metro cuadrado. Y como tiene una zona de 5 y de 6, pues por 30 metros. ¿Vale? Un ancho tributario de 30 metros. Y como tiene 3 plantas, pues por 3 plantas. ¿Vale? Número gordo. Pues si hacemos 600 kilos metro cuadrado por 30 metros cuadrados y por 3 plantas, 54.000 kilos. 54.000 kilos, es decir, 540.000 newtons. ¿Vale? ¿Qué nos dará? ¿Cuánto se acortará este pilar? ¿Vale? Pues el incremento de L es el axil, 540.000 newtons. La longitud, 3.000 milímetros. El módulo de Young, 210.000 newtons milímetro cuadrado. Y el área, 14.910 milímetros cuadrados. 540, 1, 2, 3 por 3.000 entre 210, 1, 2, 3 entre 1, 4, 9, 1, 0. 0,517. Es decir, este pilar apenas ha bajado medio milímetro debido a las cargas. ¿A qué tensión está trabajando el pilar? Tensión axil entre área. 540.000, 14.910. 36,2 newtons milímetro cuadrado, cuando el acero puede trabajar a 200, 300, ¿vale? Unos 300 newtons milímetro cuadrado. Es decir, el pilar está sobradísimo, ¿vale? A nivel de compresión pura, ¿vale? Está sobradísimo y por eso baja muy poco. Claro, pensar es que no podría bajar mucho. Si este pilar de aquí, esto bajara 3 o 4 centímetros, aquí esto se deformaría y aparecerían fisuras por todos los lados. ¿Vale? Así que el orden de magnitud está bastante correcto. ¿Vale? Entonces ya tenemos relacionado el axil, ¿vale? Con las deformaciones longitudinales, las tensiones, ¿vale? Y el módulo de Young. Segundo, ¿qué más tenemos por aquí? Vale, sí. Entonces, lo que habíamos dicho antes, y si no lo he dicho antes, pues lo decimos ahora, ¿vale? Es que está claro que si aplicamos una fuerza, la barra se deforma. Pero hay otro efecto que también es muy importante, que es este de aquí. Si yo a esta barra de aquí le aplico un esfuerzo N, ¿vale? Está claro que se va a deformar, se va a acortar. Pero es que además de acortarse le va a ocurrir otra cosa. Es decir, esta barra de aquí que medía una longitud L, cuando le aplico la fuerza N, hay un incremento de L, ponemos aquí X. ¿Vale? Es decir, si le aplico una fuerza en la dirección X, ¿vale? Y tengo una longitud X, se alarga un incremento, o se acorta un incremento LX. Pero en la otra dirección aparece aquí un alargamiento. Es decir, si aquí ponemos incremento de LI partido 2, incremento de LI partido 2. ¿Vale? Es decir, que si hacemos si esta era la sección,
al haber hecho eso, nos ha quedado esto de aquí. ¿Vale? ¿Vale? Esto es lo que ocurre. Es decir, si tengo una barra y la comprimo, se va acortando, pero la barra en la otra dirección va creciendo de espesor, ¿vale? Es decir, al final la materia que tengamos aquí, ¿vale? Se va acumulando, ¿vale? Y se va chafando. Y si estiramos, pues la pieza se va haciendo más fina. Entonces, esto es lo que ocurre, ¿vale? Es decir, que al aplicar una fuerza en la dirección X, hay un acortamiento en la dirección X, pero al mismo tiempo hay un ensanchamiento o un alargamiento en la dirección Y y en la dirección Z. ¿Vale? Esto es LI, esto de aquí podemos llamarlo LI, ¿vale? Así que este NX, este axil, lo que produce es un incremento de LX, ¿vale? Que, o un alargamiento unitario que es incremento de LX entre LX. Pero al mismo tiempo, esto produce un incremento de LI, ¿vale? Que de manera expresada de manera unitaria, pues es este porcentaje, el incremento de LI respecto de LI. ¿Vale? Y lo mismo en el Z. ¿Qué relación hay entre unos y otros? Pues la deformación unitaria en el eje Y es un módulo, el de Poisson, que ahora veremos, por esto. Y la deformación unitaria en el eje Z es este módulo por esto. Y aquí le solemos poner un menos. ¿Vale? Hay esta relación, que si lo expresamos con las magnitudes, pues aquí podríais poner el incremento de LI respecto de LI es menos el módulo de Poisson, el incremento de LX respecto de LX. ¿Vale? Y con el otro igual. Esta nu o v griega, creo que es la n griega, ¿vale? Es el módulo de Poisson, que para el acero vale 0,3. ¿Vale? El módulo de Poisson lo que nos dice es si hay un alargamiento unitario en una dirección, cuánto se acorta en la otra. O si hay un acortamiento unitario en una dirección, cuánto se alarga en la opuesta. ¿Vale? ¿Por qué le ponemos aquí un menos? ¿Por qué le ponemos un menos? El coeficiente es 0,3. Si lo ponemos positivo, aquí va un menos. Y si ponemos coeficiente Poisson de menos 0,3, pues aquí ponemos un más. ¿Vale? Eso ya como... Pero ¿por qué está el menos? Porque cuando la barra se acorta, ¿vale? Si EX es acortamiento, EY es alargamiento. Y si EX es alargamiento, EY es acortamiento. ¿Vale? Es decir, tienen signos cambiados. Cuando yo estiro una barra, en la sección se acorta, se hace más pequeña. Y cuando comprimo una barra, cuando la acorto, la sección se ensancha. Entonces, para indicar ese cambio, hay ese menos. ¿Vale? Entonces, ese es el segundo coeficiente importante, el coeficiente de Poisson. ¿Vale? Y ahora viene cuando esto está relacionado. ¿Qué ocurriría si, ¿vale? Tenemos la ley de Hooke, tenemos esto que era cómo relacionar N, L, E y A, y tenemos también pues, que este E sub I es menos el nu E sub X. ¿Vale? Tenemos esto de aquí. Ahora, ¿qué ocurre si yo tengo voy a haber hecho un poco más irregular para que no sea tan...
yo tengo una pieza así, un dado de acero, ¿vale? ¿Qué ocurre si yo le aplico una fuerza de compresión por aquí? Vamos a poner NX. Pues si yo le aplico una fuerza de compresión por aquí, está claro que esto se acortará, ¿vale? Y se ensanchará, ¿correcto? Pero, ¿y qué ocurre si al mismo tiempo, ¿vale? Que comprimo por aquí, comprimo por aquí? Claro, si comprimo por aquí y comprimo por aquí, claro, al comprimir por aquí, este es NI. Este es el eje X, este es el eje Y, este es el eje Z. Si comprimo por aquí, esto se acorta y se ensancha en las cuatro direcciones. Pero si comprimo por aquí, este se acorta y se ensancha en las otras dos. Y si en este de aquí no tengo nada, pues entonces ya sé que se irá para acá. Y si además de aquí le pongo esta fuerza por aquí, NZ, pues ya sé que sobre todo esto se estirará por aquí. Pero entre los otros dos. Entonces, claro, todo esto tiene que estar relacionado entre sí. ¿De qué dependerá? Bueno, pues de en cuál tengamos más tensión y más deformación. Entonces, existe la ley de Hooke, que es esta, y existe la ley de Hooke generalizada, que relaciona en un elemento en 3D qué ocurre con esto. Y es esta expresión de aquí, no es mucho más grande tampoco, no os asustéis, relaciona las tres tensiones. ¿Vale? La deformación en el eje X y la tensión en el eje X está relacionada con la ley de Hooke, así que no hay problema. La deformación en el eje Y y la tensión en el eje Y también está relacionada con la ley de Hooke. Y la deformación en el Z con la tensión en el Z también. Y ahora, la deformación en el eje Y con la deformación en el eje X está relacionada con este coeficiente de Poisson. Así que aquí tenemos menos nu partido E, 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 menos nu partido E. De esta manera están relacionadas. Fijaros que si yo quiero saber, este es el incremento de Lx, ¿vale? Y esto es Lx. Si yo quiero saber cuánto vale esto, pues dependerá de qué tensión en el eje X tenga, de qué tensión en el eje Y tenga y de qué tensión en el eje Z tenga. ¿Sí? Vamos a probar. Igual nos sale algo que con cuadro, igual nos sale algo que no. ¿Vale? Si ponemos algún numerito aquí, ¿vale? Por ejemplo, a esto le vamos a poner 10 centímetros. A esto 30 centímetros. Y a esto 200 centímetros. ¿Vale? Esto parece un pilar de hormigón o algo así. Vamos a poner aquí una fuerza de 30 toneladas, 1 metro, 30 por 10, bueno, vamos a pasar, vamos a poner 100 kilonewtons, ¿vale? En esta dirección. Y vamos a ponerle por aquí, ¿vale? Solo una. Vamos a poner aquí una fuerza de 10
Y vamos a hacerlo, si lo hacemos primero sí, nos da tiempo, yo creo que sí. Vamos a hacerlo así primero, ¿vale? Lo hacemos así. ¿Cuánto se deforma esto? Vamos a poner el módulo de Young, 30.000 newtons milímetro cuadrado, y un coeficiente de Poisson, el del hormigón, 0,2, 0,10. Vamos a poner 0,2, ¿vale? Vamos a decir que esto es hormigón, ¿vale? Esto no es tan descabellado, ¿no? Es un pilar de 30 por 10, bueno, los 10 sí que es un poco descabellado, 30 por 10, 2 metros, con una fuerza de 10 toneladas, ¿vale? Y vamos a ver qué le ocurre. Entonces, ¿qué necesitamos? Tensión X, Y y Z. Tensión X sí que tenemos, ¿vale? Tensión X es el axil X entre el área. El axil son 100 kilonewtons, es decir, 100.000 newtons, y el área, pues, 300 por 100. Así que el axil, perdón, la tensión, 100, 1, 2, 3, 3,33. Ya tenemos la tensión, ¿vale? Por tener un poco de criterio vamos a poner algún signo en algún lado, porque si no, ¿vale? Si consideramos que esto es compresión, pues le vamos a poner, por ejemplo, compresión negativa, ¿vale? Y así ya tenemos. Pues la tensión en I y la tensión en Z es cero. No hay tensiones en estos ejes. Así que este es cero y este es cero. ¿Qué tendríamos? Pues si esto es cero y esto es cero, cuando yo multiplique el valor de E sub X es 1 partido E por sigma X menos nu partido E por sigma Y menos nu partido E por sigma Z. Pero como sigma Y y sigma Z son cero, pues esto y esto desaparece. Así que el valor, la deformación en X es la tensión entre el módulo de Young. Es decir, menos 3,33 entre 30.000. 1,11, ¿no? Menos 1,11 por 10 a la menos 4, es decir, 1, 2, 3, 1, 1, 1. ¿Vale? Ese es el acortamiento. ¿Vale? Lo que se acorta es 0,001. ¿Cuál es el acortamiento real? Pues el acortamiento real será el unitario por la longitud. ¿Vale? Es decir, 1, 2, 3, 1, 1, 1 por esos 2 metros, 200 centímetros, 2.000 metros, 0,22. 0,22 milímetros. Esto se acorta 0,22 milímetros. Y en la otra dirección, pues en la otra dirección, si calculo el E sub I, será el menos nu partido E por la tensión X, más el 1 partido E por la tensión en I, menos el nu partido E por la tensión Z. Como la tensión en I y la tensión en Z es cero, pues me queda solo eso de ahí. Menos 0,2 entre 210.000 y por la tensión en X menos 3,33. ¿Y esto qué da? Pues 0,2 por 3,33 entre 210. 3,17 por 10 a la menos 6, positivo. ¿Vale? 3,17 por 10 a la menos 6, positivo, es decir, que hay un alargamiento. Fijaros que al comprimir, ¿vale? Al comprimir, en la otra dimensión se alarga. Imagen, tamaño del lienzo. Vamos a ver. ¿Vale? ¿Y qué ocurre en la... Bueno, ¿cuál es el alargamiento total? Pues fijaros, el alargamiento
total. Sí. Porque has puesto 210.000, porque ese es el módulo de Young de la... Perdón, por la inercia. Bueno, tienes razón. Vamos para atrás. Ahí. He cargado todo. Tamaño del lienzo. Tienes razón. ¿Vale? El módulo de Young que estamos trabajando con este material es 30.000. 30.000, ¿vale? Y la tensión, menos 3,33. Así que 0,2 entre 30.000 por 3,333, 0,000022. 0,000022, ¿vale? Alargamiento, ¿vale? Este era acortamiento. Y ahora el incremento de LI, pues será el alargamiento unitario por la LI. ¿Cuál es la LI? Pues la dimensión en LI es 10 centímetros. Así que estos son 100 milímetros. 0,0022. 0,0022 milímetros. Así que cuando comprimimos con nuestros 100 kilonewtons, se acorta 0,22 aquí y se alarga, ¿vale? 0,02 por aquí, la mitad por cada lado, ¿vale? Y en la otra dimensión, pues la z le pasa lo mismo, será menos nu partido E por la tensión X, ¿vale? Es decir, que será el menos 0,2, los 30.000 y menos los 3,33. Esto nos dará lo mismo de antes, 0,00000222. Pero ahora el alargamiento unitario nos da lo mismo, pero el alargamiento con dimensiones depende de la longitud. Así que tendríamos esto por LZ, ¿vale? 0,000022 por, en la dimensión Z es 30 centímetros, es decir, 300 milímetros. Así que esto por 0,00666. ¿Vale? Entonces, si nos fijamos, pues este pilar que teníamos aquí, que hacía así, ¿vale? Cuando se deforma, pues se deforma así, ¿vale? Aquí tenemos un alargamiento que será 0,0066 partido 2 y aquí un alargamiento que será 0,0066 partido 2. Y aquí tendremos un alargamiento que será 0,0022 entre 2 y aquí lo mismo. ¿Ok? Eso en esa dimensión. ¿Vale? Y ahora, ¿qué ocurriría si además de eso tuviéramos ahora el mismo ejercicio, pero ¿por qué no puedo? A ver. Ya no sé qué tengo cada capa. En esta capa no hay nada. Así que en esta capa está el dibujito, vale, que ya teníamos.
Ah, vale, y que está así, por visualizar, contiguo, ¿no? Vale, ya tenemos esta. En esta capa tenemos el dibujito este. Vale. Pues ya está. Esta la ponemos por encima. No, por encima no nos la podemos cargar. Y ahora venimos aquí. ¿Vale? Imaginaos que tenemos, pues eso, esto de aquí, pero ahora además de esta, le ponemos por aquí una fuerza. ¿Dónde estás? Aquí. De 30 kilonewtons y aquí una fuerza, pues no sé, vamos a poner esta, vamos a poner una de tracción y una de compresión. ¿Vale? Y aquí otra de 50 kilonewtons. 80 kilonewtons. ¿Vale? ¿Qué ocurre si tenemos eso de ahí? ¿Vale? Pues habría que ver, fijaros, la tensión en X no ha cambiado. ¿Vale? La tensión en X no ha cambiado, que es ese 100 kilonewtons, 100.000 newtons dividido entre 300 y 100, que era ese menos 3,33 newtons milímetro cuadrado. ¿Vale? La tensión en el eje Y son estos 30 kilonewtons dividido entre el área, que son 300 y 2000. .05. También negativo porque también es de compresión. Y la tensión en el eje Z es estos 100 por 2000. 0,4. ¿Vale? Tengo una tensión de compresión en un eje, en una dirección, otra de compresión y otra de tracción. Ya tengo las tres tensiones. Ahora aplico la ley de Hooke, que es esta de aquí. ¿A dónde iba a parar? Aquí. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, ahora, si quiero calcular la deformación en el eje X, pues tendríamos 1 partido E por la tensión en X, menos nu partido E por la tensión en Y, menos nu partido en E por la tensión en Z. Entonces, ¿esto qué es igual? Pues la tensión en X menos 3,33 entre el módulo de Young, 30.000, menos el coeficiente de Poisson, 0,2, los 30.000, y la tensión en el eje Y, que es menos 0,05. Menos 0,05. Menos el coeficiente de Poisson, 0,2, los 30.000, y la tensión en el eje Z, 0,4. ¿Vale? Y si hacemos esto, pues da 0 menos 3,33 entre 30.000, el menos y el menos da un más 0,2 por 0,05 entre 30.000, menos 0,2 por 0,4 entre 30.000, menos 1,13.
Menos 1,13 por 10 a la menos 4. Es un menos, por lo tanto nos está dando un acortamiento, ¿vale? Es decir, antes teníamos un acortamiento de valor 0,30111, ahora tenemos 0,30113, es decir, ahora se acorta más. ¿Por qué se acorta más? Bueno, porque aunque al estirar de aquí esto se acorta, al comprimir de aquí en la dirección Y se alarga. Bueno, pues el efecto de uno o del otro, ¿cuál es el que gane? ¿Vale? Bueno, y con esto podéis hacer por no meterme ya más, por ejemplo, si hacemos L sub I, pues tendríamos el menos nu partido, o no, vamos a hacer el Z para que veáis que esto habrá ganado más. Vamos, en el EZ tendremos el menos nu partido E, menos 0,2 entre 30.000, por la tensión en el eje X, que es menos 3,33. Menos nu partido E, 0,2, 30.000, por la tensión en el eje Y, que es menos 0,05. Más la tensión en el eje Z, 0,4 partido el módulo de Young. Fijaros que antes teníamos aquí un menos, menos y menos, aquí un más, menos y más, aquí un menos. Así que se sumaban unos y se restaban otros. Pero fijaros que en la dirección Z tenemos menos y menos, más, menos y menos, más y más. En la dirección Z se alarga. ¿Por qué? Porque si cogemos el esfuerzo en el eje X, como es de compresión, en el eje Z se alarga. Si cogemos el esfuerzo en el eje Y, como es de compresión, en el eje Z se alarga. Y si cogemos el esfuerzo en el eje Z, como es de tracción, se alarga. Así que en la dirección Z se alarga debido a los tres valores. 0,2 entre 30 por 3,33, más 0,2 por 0,05 entre 30, más 0,4 entre 30. Total, 0,1, 2, 3, 4, 3, 5, 8. ¿Vale? Y si multiplicáramos por la longitud, que son esos 30 centímetros, ¿vale? Fijaros, 2, 4. Aquí antes me he dejado, antes me habré dejado algún cero, porque si no, o me he dejado ahora algún cero, me lo he dejado antes. 0,2 por 3,33 entre 30.000, más 0,2 entre 0,00358. Bueno, y antes era 222 y ahora es 358, ¿vale? Entonces, el incremento de LZ, si multiplicamos esto por los 30, (0,01074 milímetros, ¿vale? 0,01 y antes era 0,06. Bueno, pues esta es la ley de Hooke, ¿vale? Que utilizaremos también algún trozo más adelante, pero la idea es que nos relaciona las tensiones y las deformaciones en las tres direcciones, ¿vale? Otra cosa más. Si tenemos un pilar sometido a una fuerza N de 10 kilonewtons, un pilar de longitud L, tenemos claro que esto sufre un acortamiento L y tenemos claro lo que es, ¿no? El incremento de L será N por L E partido A, ¿vale?
Ahora, ¿y si tengo un pilar de longitud L, ¿vale? El área es la misma, el material es el mismo, ¿vale? Sin carga, pero que pesa 10 kilonewtons. ¿Cuál será el incremento de longitud? ¿Vale? En este caso teníamos el pilar sometido a un esfuerzo de 10 kilonewtons. Ahora tengo un pilar que pesa 10 kilonewtons. ¿Cuál es el incremento de L? Pues el incremento de L, debido a este peso propio, ¿vale? Es esto de aquí. ¿Vale? Es decir, si pesa 10 kilonewtons, el acortamiento será como si tuviera un peso de 5 kilonewtons. ¿Vale? Es decir, el acortamiento, ¿vale?, debido a un peso de 10 kilonewtons es igual que si fuera el acortamiento para una carga exterior de 5 kilonewtons. ¿Vale? O lo que es lo mismo, el alargamiento es justo la mitad que si pusiéramos el peso exterior. ¿Por qué? Bueno, podríamos hacer un poco la integral, pero no creo que sea necesario. ¿Cuál es el diagrama de esfuerzos axiles en la barra? Si miramos por aquí, toda la barra está sometido a un axil de 10 kilonewtons, ¿correcto? Pero si miramos en este de aquí, ¿no? Claro, si yo tengo una fuerza exterior de 10 kilonewtons, significa que aquí arriba tengo una compresión de 10 kilonewtons, que en el medio tengo una compresión de 10 kilonewtons y que abajo tengo una compresión de 10 kilonewtons. Pero si es el peso propio lo que pesa 10 kilonewtons, significa que aquí abajo sí que tengo los 10 kilonewtons, pero en el medio solo tengo que aguantar la mitad de la barra, tengo 5 kilonewtons, y arriba del todo no tengo que aguantar nada, es decir, aquí no hay carga encima. ¿Vale? Así que tengo una carga de 0, 10, aquí en el medio de 5, una carga lineal. Entonces, el acortamiento, claro, las fibras estas que están aquí arriba no tienen ninguna carga, estas no se acortan. Estas de aquí abajo sí que se acortan. Entonces, una que no se acorta nada, otra que se acorta como si fuera 10, pues en media nos queda como si cogiéramos la mitad del peso. ¿Vale? ¿Correcto? Entonces, lo digo porque esto luego sale. Mañana haremos un ejercicio y saldrá. Entonces, si tenemos... ¿Dónde está aquí? Por ejemplo, 30 kilonewtons por aquí. Aquí le vamos a hacer
¿vale? Un pilar ménsula, ¿vale? De estos que hay. ¿Vale? Tenemos esto de aquí. Vamos a suponer que es hormigón y que el hormigón pesa 25 kilonewton metro cúbico. ¿Cuánto se alarga? Este es el punto A, este es el punto B, este es el punto C. ¿Vale? ¿Cuánto se alarga? Me estoy enrollando, me queda algo más. No, creo que más o menos. ¿Vale? Pues si nos fijamos en cuál es el esquema de cargas, ¿vale? Arriba del todo tenemos un esfuerzo de 30 kilonewtons. 30. ¿Cuánto pesa la barra AB? Pues vamos a ver. El área es 300 por 500 estos milímetros cuadrados, ¿vale? ¿Sí? 300 por 500, 150.000 milímetros cuadrados. O 0,3 por 0,5, 0,15 metros cuadrados. ¿Cuánto pesa el peso de la barra AB? Pues será 25 kilonewtons metro cúbico, que es el peso específico, la densidad, por 1 metro por 0,15 metros. 375. 375 kilonewton. ¿Cuánto pesa la barra BC? Pues 25 kilonewton por 3 metros por 0,15. 11,25. ¿Vale? Ya tenemos el peso. Así que yo empiezo por aquí y tengo 30 kilonewtons que aguantar. La barra AB pesa 3,75. Por lo tanto, cuando llego al extremo B, ¿vale? Estoy aquí, a 33,75. Y ahora tengo 10 kilonewtons más y 10 kilonewtons más, 20 kilonewtons más. Así que paso del 33 al 53,75. Y del 53,75 ahora tengo la barra BC que pesa 11,25. Total 65. Así que tenemos este esquema de esfuerzo axial. ¿Vale? Es decir, hay 30 kilonewtons de axial arriba del todo, después hay 33,75 justo antes de aplicar esos 20 kilonewtons, después hay 53 y después hay 65. ¿Vale? Ese es el esfuerzo axial. ¿Cuál es el alargamiento? El alargamiento. Primero, el alargamiento de la barra AB. La barra AB se alarga provocada por la carga de 30 kilonewtons y provocada por su peso propio. Así que tiene un alargamiento provocado por la carga de 30 kilonewtons, que será pues 30.000 newtons por la longitud por el módulo de Young, que no lo hemos puesto. Vamos a poner, por ejemplo, 30.000, para no poner siempre el mismo. Vamos a poner 25.000
newtons milímetro cuadrado y el área 150.000 milímetros cuadrados. Si hacemos eso, 30, 1, 2, 3 por 1000 entre 25 entre 150. 0,008. Ese es el incremento provocado por los 30 kilonewtons. Y por el peso propio. El incremento debido al peso propio, pues, ¿cuánto pesa? La barra pesa 3,75. Pues pondremos 3.750 entre 2. ¿Vale? Porque debido al peso propio, la deformación es justo la mitad. Ponemos aquí el 1000, el 25.000 y el 150.000. Tres ceros y un 5. Así que el total es 0,0085. Eso es lo que se alarga la barra AB. Y la barra BC. Pues la barra BC tendrá un incremento de longitud debido a las cargas exteriores. ¿Qué cargas exteriores tiene la barra BC? Pues la barra BC tiene que aguantar 30 kilonewtons de aquí, 10 kilonewtons de aquí, 10 kilonewtons de aquí y 3,75 de la barra AB. Porque una cosa es que la barra BC tenga que aguantar su peso propio, pero el peso de la barra AB no es su peso propio, es una carga exterior. ¿Vale? Esto lo poníamos el otro día como ejemplo así. Yo 90 kilos, que es lo que peso, los aguanto bastante bien porque son míos, pero si me pones 90 kilos de otro encima mío, eso ya no los aguanto igual de bien. ¿Vale? Mientras que él aguanta muy bien sus 90 kilos, yo aguanto muy bien mis 90 kilos, pero yo aguantar los míos y los de otro ya es otra cosa. ¿Vale? Entonces, la carga que ponemos encima de la barra BC, sea de un peso propio de otra barra o sea una carga exterior, al final me da igual, es una carga exterior. ¿Vale? Fijaros que la barra BC tiene que aguantar siempre como mínimo 53,75. Después hay este trozo que es el debido al peso propio. ¿Vale? Igual que este, tenía que aguantar este trozo debido al peso propio. Pero los 53,75 los tiene que aguantar siempre, que son 30, 10, 10 y 3,75. ¿Vale? Así que este tiene que aguantar una carga exterior de 53,75. 53,75 newtons. La longitud de la barra son 3 metros. El resto de cosas no ha cambiado. (0,043). Y el incremento de longitud de la barra BC debido a su peso propio, pues el peso propio de la barra es 11,25. Así que 11,25 entre 2. (0,0045). Y si sumamos, (0,0475). ¿Vale? Pues ya lo tenemos. Ese es el alargamiento de la barra AB y este es el alargamiento de la barra BC. ¿Vale? Que si lo miráramos, si miráramos el movimiento, pues claro, pensemos que esta barra
esta barra de aquí se acorta 0,0475. ¿Vale? Esta barra se acorta 0,0475. Y esta barra de aquí, debido a su peso propio, se acorta 0,0085. 0,0085. Por lo tanto, este punto A, ¿vale? El punto A baja 0,085 más 0,0475. ¿Vale? El acortamiento total de la barra, el acortamiento de la barra AC total, pues es el 0,0085 más 0,475. ¿Vale? Me ha muerto la iPad. ¿Vale? Molt bé. Y una cosa más que me dejo por aquí en el tintero, y es esta expresión. ¿Vale? Antes hemos hecho la ley de Hooke generalizada, que la teníamos por algún lado, por aquí. ¿Vale? Teníamos EX, EY y EZ. Entonces, ahí la ley de Hooke generalizada que... ¿Dónde está? Creo que era esta. Esto, ¿vale? El incremento de volumen es EX más EY más EZ. ¿Vale? Me he dejado esa, ahí me he dejado esta de aquí. Esta expresión y el incremento de longitud debido a cambios de temperatura, que es alfa, L, alfa T y delta T. ¿Vale? Esto es el cambio de volumen. Y esto es el alargamiento o acortamiento por cambio de temperatura. Este delta T, esto está dentro de la normativa. Si miráis libros, normativa, CTE, seguridad estructural acero. Aquí. El módulo especial, el 0,3, 1,2 por 10 a la menos 5. 1,2 por 10 a la menos 5 grados a la menos 1. ¿Vale? Es decir, que si, perdón, esto no, esto. ¿Vale? Esto es el incremento de temperatura. Es decir, que si yo cojo una barra de longitud, pues yo que sé, 5 metros, y le pongo un cambio de temperatura, pues desde la mañana hasta la noche, pues yo que sé, de 0 grados a 20, pues yo que sé, 20 o 30 grados, ¿qué incremento de longitud se produce? Pues 1,2 por 10 a la menos 5, por 10 a la menos 5 grados, por un cambio de temperatura de 30 grados y por 5.000, pues 1,2 entre 1, 2, 3, 4, 5 y por 30, 0,306. 0,1236. ¿Vale? Es decir, una barra de 5 metros sometido a un incremento de 30 grados, pues tampoco es que tenga tiene un alargamiento muy pequeñito. ¿Vale? Así que no es crítico. Claro, no es crítico porque la longitud es pequeña, pero si la estructura no son 5 metros, sino que tenemos una nave industrial aquí, una nave industrial aquí, ¿vale? Una nave industrial así y tenemos las piezas, claro, la longitud de la estructura ya es mucho más grande. Si cuando llegamos al final de nuestra estructura no tenemos nada y esto puede dilatar, genial, pero si al llegar al final de nuestra estructura tenemos una pared medianera de otro edificio y aquí también, y resulta que nuestra nave la hemos hecho fija de lado a lado, cuando tenga que dilatar y no pueda, entonces empezarán a haber problemas. ¿Vale? Bueno,
pues este es el otro valor, ¿vale? Es decir, las estructuras, cuando se sube la temperatura, aumentan de longitud, ¿vale? Y cuando baja la temperatura, reducen de longitud, ¿vale? Y esto está con el coeficiente de dilatación térmica, coeficiente de dilatación térmica, ¿vale? Que es este alfa, que para el acero es 1,2 por 10 a la menos 5 grados. ¿Vale? Lo dicho, si la estructura es grande, ¿vale? Pues esa deformación se nota. Por eso hay las juntas de dilatación en los edificios. Cuando las estructuras son muy grandes, hay que cortarlas, ¿vale? Para dejar que eso se pueda dilatar. También por eso hay las juntas de dilatación en los puentes y las juntas de dilatación en muchos sitios. Lo que se alarga o se acorta, fijaros que es poco. ¿Vale? Lo que se alarga o se acorta es poco. Pero ese poco se tiene que dilatar, sí o sí. ¿Vale? Puestos a dar otra vez series, esto aparece justo en otra serie de Netflix. En este caso es MacGyver. ¿Os suena ese? No. Tampoco suena MacGyver, madre mía. Habéis perdido el equipo A, sí, ¿no? Eso ya es. Bueno, son series de hace 20 años. ¿Vale? El de MacGyver se lo voy a empezar a enseñar a mi hijo de 6, a ver si lo vicio o no lo vicio, ¿vale? Pero bueno, era más o menos algo así como el 007, ¿vale? Es decir, era el que solucionaba todos los problemas, pero con un rotulador, ¿vale? Con un rotulador, un boli, un clive y un poco de chicle, ¿vale? Es decir, el tío inventaba lo que sea con lo que tenía en las manos. ¿Vale? Pues entonces, ahí aparece en uno de los episodios, aparece la dilatación, ¿vale? ¿Cuál es la idea? La idea es que si cogemos una pieza y la calentamos, se dilata. Y se dilatará sí o sí, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre si ponemos una pieza, como por ejemplo esta estructura, y le da el sol y está unida aquí y aquí? Pues si le da el sol y se dilata, se dilatará. ¿Y si está impedido el movimiento? Pues si está impedido el movimiento, el edificio de aquí se irá hacia allá y el otro edificio se irá hacia allá, o la barra se moverá así y se curvará. Pero dilatarse, se dilatará. Eso que no os quepa duda. ¿Vale? Es decir, los esfuerzos que genera para dilatarse son tan grandes que no hay, los materiales que hay al lado no lo van a resistir. Entonces, o la barra se va a curvar o lo que hay al lado lo reventará. ¿Vale? Entonces, en aquel episodio creo que era una especie de candado. Entonces, el candado es metía una pieza entre medias, calentaba la pieza entre medias y entonces reventaba lo de al lado. Una cosa de esas. Entonces, eso, por eso se ponen las juntas de dilatación, porque si al edificio le da el sol, el edificio se dilatará y haya lo que haya, se dilatará. Entonces es mejor que dejarlo que se dilate a no que bloquear para que eso no lo haga. Y esto de aquí es lo del, ¿dónde estamos? Aquí, el incremento de volumen, ¿vale? Habíamos hecho antes este ejercicio de por aquí, ¿vale? Este ejercicio o este de aquí en el que poníamos, ¿vale? Fuerza en todos los sentidos, ¿vale? Entonces, ¿qué le ocurre si yo le aplico esta fuerza por aquí, está por aquí, está por aquí? Pues que en un caso se acortan, en el otro se ensanchan, en el otro... Esto al final aumenta o pierde volumen. Pues el aumento o pérdida de volumen nos lo da esta expresión de aquí. Sumando EX, EY y EZ será el cambio de volumen unitario. Si después multiplicamos por el V, tendremos eso, ¿vale? Es decir, esto escrito bien. Si yo quiero saber el volumen, ¿vale? El volumen inicial es fácil, ¿vale? Es Lx por Li por Lz. El volumen final, pues será el volumen inicial más el incremento de volumen, ¿vale? Es decir, el volumen inicial más el incremento de volumen, que será el volumen inicial por Ex más Ei más Ez. ¿Vale? Bueno, pues ahí tenemos. 51. Pasamos lista raudo y veloz y